ahora en este curso que ya estamos en la segunda clase, el curso de reclutamiento y selección de personal. ¿Sí? El área de recursos humanos ve varios temas, dentro de ellos este tema que es importante, que da inicio a los procesos de recursos humanos. ¿Sí? Recordemos que los procesos de recursos humanos inician desde que el trabajador pues es seleccionado hasta cuando es desvinculado de la empresa. Hay un proceso largo durante el ciclo de vida laboral en cada empresa donde está un trabajador, ¿correcto? Buenas noches a todos los que ya están conectados, a los que recién se están conectando. Y veremos el tema de planeamiento estratégico y análisis de puesto, ¿sí? Vamos a iniciar la clase del día de hoy con una pregunta para adentrarnos al tema que nos convoca hoy sobre planeamiento estratégico. ¿Qué creen ustedes que es el planeamiento estratégico de una organización, de una empresa, de una institución? ¿Y cómo es que se relaciona con el área de recursos humanos y cómo está relacionado con el proceso de reclutamiento y selección de personal? ¿Pueden dejar sus comentarios en el chat, por favor? Pueden también utilizar el micrófono. Para ustedes, ¿qué es planeamiento estratégico y cómo se relaciona con el área de recursos humanos? Vamos a dar un minuto para leer los comentarios, mientras esperamos también que se conecten más estudiantes, más compañeros de ustedes a la clase. Pueden utilizar el chat, también pueden utilizar el micrófono. ¿Qué entienden por planeamiento estratégico? Vamos a dar un minuto para que dejen sus comentarios y adentrarnos al tema que nos convoca el día de hoy. Bienvenidos a todos los que recién se están conectando. La pregunta introductoria de la clase del día de hoy es: ¿qué entienden por planeamiento estratégico? Cualquier idea que tengan, toda idea suma, toda idea ayuda a contribuir a la clase, ¿sí? ¿Qué entienden por planeamiento estratégico, no? El planeamiento viene de la palabra plan, ¿no? Es idear algo, ¿no? Para lograr algo, ¿sí? ¿Cómo lo llevan al entorno empresarial de las organizaciones y cómo se relaciona esto con el área, las funciones de recursos humanos? Bienvenidos a todos los que recién se están conectando. Para quienes ya están conectados aquí a esta clase: Ariana, Betsabe, Cristian, Edison, Félix, Fiorella, Jesús Alberto, María Los Ángeles, Remy Juárez, Rocío, han estado puntuales hoy en la clase. Tenemos ya algunos comentarios, vamos a leerlos. Ángel Guevara nos dice: es un proceso mediante el cual la empresa define sus objetivos como visión, como misión, hace su FODA, nos dice Ángel Guevara. Correcto, parte de hacer un buen planeamiento es conocer, hacer debidamente tu FODA, ¿no? Tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Muy buen comentario el de Ángel Guevara. ¿Alguien tiene algún aporte adicional, por favor, para irlo conversando? Lo que nos menciona Ángel es importantísimo: conocer el FODA, las fortalezas y las oportunidades, ¿sí? Las debilidades y las amenazas, ¿correcto? Las oportunidades, ¿sí? Y las amenazas son externas, no dependen del control propio de la organización. Por ejemplo, una oportunidad podría ser de pronto la escasez de un producto por determinados motivos, ¿no? En el mercado. Hay escasez y usted tiene el producto. Entonces se produjo una escasez, usted va a incrementar sus ventas porque es una oportunidad, pero esa oportunidad se dio por temas del destino, se dio por un fenómeno externo que no tenía nada que ver con su empresa, pero lo benefició. Correcto, las amenazas también son externas, ¿no? Por ejemplo, una amenaza podría ser la plaga de en un producto agrícola. Por ejemplo, la plaga en las plantas de mango, que van a afectar la producción de mango. Y de pronto usted tiene la empresa que produce jugo de mango, ¿sí? O trabaja con la pulpa de mango, la industrializa, la exporta, entonces se va a ver afectado y es una amenaza. No depende de usted, depende de esta plaga que se dio fuera
de su entorno empresarial, ¿cierto? Entonces, y las debilidades y las fortalezas sí son propias de la empresa, están dentro de la empresa. Las fortalezas es todo aquello que hace fuerte a una organización, ¿no? Por ejemplo, su gente, la experiencia. Otra fortaleza podría ser de pronto el apalancamiento financiero. La empresa tiene la capacidad financiera para emprender nuevos negocios, para ampliar líneas, para tener un buen nivel, un buen stock de productos, ¿correcto? Y una debilidad de pronto podría ser la alta rotación de personal, ¿no? Es una empresa que todos los meses tiene un número considerable de renuncias. Hay alta rotación de personal. De pronto tiene poco apalancamiento financiero, ¿sí? O está en rojo, ¿no? Ya es una debilidad. A eso se refiere el FODA que menciona Ángel Guevara. Y es importante que conozcamos este tema, porque el área de recursos humanos tiene que ayudar a empujar como equipo la estrategia que tiene la empresa, el planeamiento estratégico que ha ideado la empresa. Para eso está recursos humanos y cumple una función importante el punto de reclutamiento y selección, porque para lograr los objetivos planteados por la organización, los objetivos que se ha planteado en el planeamiento estratégico, se necesita personas, son las personas las que tienen que realizar esto. Y es ahí donde entra en acción recursos humanos de tener a los mejores trabajadores, a los mejores talentos, atraerlos, convocarlos, seleccionarlos, y aquellos que ya están dentro de la organización, ayudar a su expertise a través de la capacitación, empujar la estrategia de la organización. Noemí Juárez Mariños nos dice, es una herramienta que nos permite definir hacia dónde está orientada nuestra organización, lo que se debe trabajar para lograr los objetivos preestablecidos. Correcto, así es. Es qué va a hacer la empresa para lograr los objetivos. Y entiéndase que el planeamiento estratégico es a corto plazo y se evalúa en meses, se realiza en meses. ¿Sí? ¿Qué es lo que la empresa va a hacer? ¿Cuáles son los pasos que va a seguir la empresa para lograr sus objetivos empresariales? ¿Correcto? A eso se refiere. A eso se refiere. Entonces, también tenemos el comentario de Fiorella Checa González, nos dice, es idear estrategias que ayuden a cumplir los objetivos planeados. Correcto, a eso se refiere el planeamiento estratégico, ¿sí? ¿Y por qué lo mencionamos en esta clase? Lo mencionamos porque quienes están gestionando el área de recursos humanos tienen que conocer cuál es el planeamiento estratégico de la organización, cuáles son sus objetivos, qué es lo que la empresa va a hacer, qué es lo que la empresa necesita para lograr el cumplimiento de estos objetivos. En razón a ello, involucrarse y desde sus funciones, desde sus responsabilidades como recursos humanos, tratar de empujar al 100% la estrategia, ¿sí? Lo que la empresa ha planificado para lograr los objetivos, ¿sí? El planeamiento estratégico es el proceso que se lleva a cabo para también investigar el entorno de los negocios, cómo está la organización con respecto, por ejemplo, a la competencia, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, sus amenazas, como mencionaba su compañero, con el fin de formular una estrategia para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos que se debe revisar periódicamente, ¿correcto? A eso se refiere el planeamiento estratégico. Si tienen alguna duda respecto a ese concepto, por favor, pueden utilizar el chat, pueden utilizar el micrófono, porque es importante que este concepto se entienda para dar inicio a la clase del día de hoy, para que entiendan por qué se relaciona con el tema de reclutamiento y selección de personal. Vamos a leer el chat. Si hubiese alguna duda, por favor, si todo está claro, también pueden levantar las manitos, los likes, un comentario también, ¿sí? Y la otra parte de la clase que vamos a ver el día de hoy también es análisis de puestos. Los análisis de puestos están referidos a hacer un estudio minucioso de cada puesto de la organización. Porque a través de este estudio se va a obtener una radiografía de los puestos. Entiéndase, por ejemplo, que se va a conseguir la claridad de qué es lo que la empresa necesita para cubrir ese puesto. Las funciones propias, ¿no? Las competencias que debe tener un trabajador, qué se necesita para que ese puesto se desarrolle satisfactoriamente.
Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase del día de hoy, análisis de puestos, ¿correcto? Vamos a avanzar. Planeamiento estratégico, sí, correcto, son las estrategias. La empresa primero, recuerde usted que va a analizar su entorno, ¿sí? Va a analizar sus oportunidades, sus amenazas, va a analizar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y en razón a ello va a combinar y va a formular la estrategia para lograr sus objetivos predefinidos, ¿sí? Y periódicamente lo va a medir. ¿Cómo se relaciona con el área de recursos humanos? Porque para cumplir todos estos objetivos, para llevar a cabo todo ello, se necesita del recurso humano, ¿sí? Del talento humano. Y el recurso humano es quien debe identificar las necesidades o los requerimientos de este planeamiento para poder empujar la estrategia a través, ya sea a través de un buen reclutamiento y selección, de pronto capacitación, desarrollo, ¿sí? Diseño de puestos, mejoras, ¿no? En las características de un puesto, de pronto a un puesto no tiene todas las condiciones físicas necesarias para que se desarrollen, ¿no? Estar pendiente de qué es lo que falta, ¿no? Y eso se logra gracias a un buen análisis de puesto, ¿correcto? Análisis del planeamiento estratégico. El análisis estratégico es el proceso que se lleva a cabo para investigar sobre el entorno de los negocios dentro del cual opera una organización y el estudio de la propia organización con el fin de formular una estrategia para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Es lo que veníamos conversando. Plan estratégico de recursos humanos, ¿sí? Es tener toda la estrategia que va a implementar recursos humanos, ¿no? Los pasos a seguir para contribuir, para empujar los objetivos, que se cumplan los objetivos empresariales de la empresa, ¿correcto? La gestión, toda gestión de recursos humanos requiere de un plan acorde a los retos y las fortalezas de las empresas, recuerda usted, ¿sí? Por eso el diseño de un plan de recursos humanos va a ser de mucha exigencia para quienes están en el área, ¿sí? Entonces, atentos con este punto, ¿sí? Que recursos humanos tiene que empujar la estrategia general de la empresa, ¿sí? Un plan de recursos humanos viene a ser un documento elaborado, ¿no? Con el propósito de gestionar todos los aspectos relacionados al capital humano, al talento humano. Incluye temas que van desde la política de la contratación, el proceso de integración a la empresa, ¿no? Que lo explicábamos en la clase anterior, el organigrama, los perfiles, todos en función de los objetivos estratégicos y comerciales de la empresa, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal de un plan estratégico de recursos humanos? ¿Sí? Es apoyar, ojo con esta información, apoyar al personal para mejorar su rendimiento y asegurar su permanencia a largo plazo, ¿sí? En otras palabras, ¿cuál es el objetivo? Mejorar el desempeño del personal, brindarle todas las condiciones necesarias, desde la capacitación, desde los materiales, desde las herramientas, el ambiente físico, etcétera. Buen salario, buena remuneración, buen salario emocional también, ¿sí? Y también tener un enfoque en tener la más mínima, el más mínimo porcentaje de rotación de personal, ¿correcto? Entonces, ¿qué beneficios tiene, por ejemplo, la importancia de un plan de recursos humanos? Optimiza la organización del capital humano, facilita la contratación del talento indicado para la empresa, atraer a las personas correctas, fomenta el desarrollo de ese talento durante su estancia en la empresa, permite crear estrategias de crecimiento conforme a las necesidades de la compañía, de la empresa, contempla aspectos que mejoran la calidad de vida de los trabajadores, permite analizar el rendimiento de los trabajadores a través de la evaluación de desempeño y proponer las estrategias, las soluciones de mejora, ¿sí? El plan estratégico va a responder a las necesidades de la organización. ¿Qué es lo que necesita la organización con respecto a capital humano? De pronto se van a necesitar más trabajadores, nuevos trabajadores, hay que iniciar un proceso de reclutamiento y selección. De pronto se necesita
implementar, mejorar con capacitación, desarrollar las habilidades técnicas, ¿sí? Son varias las necesidades que se van a presentar. Enfocándonos en el tema de reclutamiento y selección, con respecto a las necesidades, son los trabajadores que las organizaciones necesitan para llevar a cabo determinadas tareas para el cumplimiento de la estrategia, el plan estratégico, las actividades que va a realizar la empresa para el cumplimiento de sus objetivos, ¿sí? Entonces, se va a identificar la necesidad, por ejemplo, de contratar nuevos trabajadores. Una vez que se identifica la necesidad, ¿sí?, hay que hacer los diseños, ¿sí? Los diseños de, por ejemplo, diseño de puestos, ¿correcto? Hay que diseñar los perfiles, ¿no? Hacer un análisis de los puestos, ¿sí? Para ello se van a utilizar una serie de formatos ya preestablecidos. Cada organización tiene sus formatos. No hay un formato establecido para todas las empresas, ¿sí? Todo va a depender de las operaciones de cada organización. Los costos están referidos pues a que todo proceso de recursos humanos implica desembolso de dinero. Hay que tener un presupuesto, hay que tener un plan anual también por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Un plan de capacitaciones. Entonces, todo proceso de recursos humanos implica costos, ¿sí? Y se tiene que hacer todo con un enfoque en la eficiencia, ¿sí? Hay que ser eficientes, hay que ser eficaces para optimizar los recursos de la organización, ¿correcto? Por favor, si hasta aquí hubiese alguna duda, alguna consulta, pueden utilizar el chat, pueden utilizar el micrófono. Si todo se está entendiendo, pueden también consignarlo, por favor. Noemí Juárez nos envía su like, también Fiorella Checa, ¿ok? Se está entendiendo entonces, ¿sí? Entonces, vamos a lanzar una pregunta, a ver si han estado atentos. ¿De qué forma recursos humanos apoya a la estrategia de la empresa? ¿De qué forma recursos humanos apoya la estrategia de la empresa? A ver, vamos a dar 30 segundos para que puedan responder a través del chat. También pueden utilizar el micrófono. ¿Recursos humanos ayuda a la estrategia de la empresa? ¿Sí o no? ¿Y cómo la ayuda? Vamos a esperar sus respuestas en el chat. ¿De qué forma recursos humanos contribuye con la estrategia? ¿Cómo ayuda la estrategia de la empresa? 30 segundos más para leer los comentarios. Cristian Soledispa nos dice, sí, seleccionando los mejores talentos, correcto. Las empresas para lograr sus objetivos necesitan a los mejores talentos. Y si usted hace un buen proceso de reclutamiento, un buen proceso de selección, va a atraer, va a contratar, va a seleccionar, va a contratar a los mejores candidatos. Si su proceso está mal diseñado, no lo hizo con responsabilidad, omitió alguna información, algunos datos, partes del proceso, lo más probable es que va a terminar seleccionando a la persona que no es la correcta. Y la persona que no es la correcta tiene impacto negativo en la organización, ¿sí? Posiblemente va a pasar unas semanas o unos meses y va a renunciar o abandonar el trabajo o no va a cumplir con las expectativas que la empresa tiene respecto a ese puesto de trabajo, ¿correcto? Vamos a leer otro comentario. Noemí Juárez Mariño nos dice, sí, porque apoya el talento humano a mejorar y ser eficaz mediante capacitaciones, evitando el porcentaje de rotación, correcto. ¿Sí? Hay que evitar la rotación de personal. La rotación de personal es el porcentaje, es el indicador cuando los trabajadores renuncian, ¿sí? Renuncian y hay que contratar otro trabajador. Todo proceso de reclutamiento, selección implica costo, un costo económico para la empresa, un gasto, ¿sí? Es un gasto, porque al final ya no se recupera, ¿no? Entonces, la rotación de personal afecta negativamente económicamente a las empresas, porque
no solamente se incurre en el costo de buscar al nuevo trabajador, sino también en capacitarlo. ¿Sí? Ya hay una pérdida económica en aquel trabajador que se fue y que la empresa lo capacitó y que lo volvió experto y que ya estaba rindiendo en las condiciones óptimas y que se fue de la empresa. Hay que volver a capacitar a alguien que se vuelve experto y que seguramente va a demorar algunos meses en tener esa expertise, ¿correcto? Tenemos también el comentario de Fiorella Checa, ¿sí? Nos dice, seleccionar personas calificadas para el puesto. La empresa logrará con éxito los objetivos predefinidos, ¿sí? Fiorella nos dice que si seleccionamos personas calificadas para el puesto, la empresa logrará con éxito los objetivos definidos, correcto. Así es. Si se tienen las personas indicadas, va a haber éxito en la organización. Pero si el proceso de reclutamiento y selección falló, lo más probable es que va a haber problemas. Va a haber muchos problemas, ¿no? Que podrían afectar inclusive la operatividad del negocio. Vamos a avanzar entonces, hasta aquí todo está claro. Hablemos del perfil del puesto, ¿sí? Los perfiles de puestos como componente del subsistema de organización y distribución del trabajo se constituyen en un instrumento de gestión de recursos humanos primordial para toda institución o empresa, que proporciona información técnica valiosa a todos los procesos, tales como selección, vinculación, inducción, el periodo de prueba, desplazamiento de personal, evaluación de desempeño, administración de puestos, capacitación y progresión en la carrera. ¿Sí? ¿Correcto? Eso es con respecto al perfil de puesto. Ahora, ya habiendo visto la parte del planeamiento estratégico, vamos a adentrarnos al tema de análisis de puestos, ¿sí? El análisis de puestos. Pero antes de ello, vamos a lanzar la pregunta para conversar. Para ustedes, ¿qué es análisis de puestos? ¿Qué entienden por análisis de puestos? ¿Sí? Por favor, lo consignan en el chat para que participen y iniciemos la conversación a partir de sus comentarios. Para ustedes, ¿qué es análisis de puestos? Bienvenidos a todos los que recién se están conectando. Estamos viendo el tema de planeamiento estratégico dentro de la organización, cómo se relaciona con la gestión de recursos humanos, para adentrarnos al tema de análisis de puestos. Perfecto, para saber los perfiles de cada puesto, para conocerlos, hacer una radiografía de cómo están cada puesto de la organización. Vamos a dar un minuto para la respuesta que entienden ustedes por análisis de puesto. Vamos a dar un minuto. La pregunta que hemos lanzado es, ¿qué entienden por análisis de puesto? Tenemos comentario de Leandro Sota Puma, también de Arnaldo Condoni. Vamos a leerlos. Leandro nos dice, análisis viene a ser las características del puesto a requerir para el personal postulante. Correcto. Arnaldo Condori nos dice, buscar al mejor talento, ¿sí? Buscar al mejor talento en razón, para que tú lo busques y sepas que es el mejor talento, tienes que conocer qué características debe tener, ¿sí? A eso se refiere Arnaldo. También, buen comentario. Noemí Juárez Mariño dice, es el proceso que nos permite definir o concretar qué funciones son adecuadas para el puesto a solicitar. Correcto. Así es. Fiorella Checa González nos dice, es estudiar las características, funciones y responsabilidades que conlleva ese puesto. Correcto. ¿Alguien quería participar? Estaba levantando la mano, por favor, para que utilice el micrófono.
Vamos a continuar leyendo los comentarios. Estudiar las características, funciones y responsabilidades que conlleva ese puesto, nos dijo Fiorella Checa González. Edison Chacaliasa Galvez nos dice, análisis de puestos es una herramienta que ayuda a las empresas a conocer los requisitos que debe cumplir una persona para ocupar un puesto de trabajo. Sí, en parte ayuda a eso, a definir los requisitos que debe cumplir una persona para cubrir esa vacante, para poder realizar esas funciones. ¿Sí? Comentarios muy acertados de los alumnos de esta clase el día de hoy. Gracias por su participación a Ángel Guevara, Fiorella Checa, Edison Chacaliasa, también a Noemí Juárez, Arnaldo Condori, Leandro Sota, Fiorella Checa, Noemí Juárez, todos los que están participando, y invitamos a que todos participen. Hay que participar, no tengan miedo, todos los comentarios suman, todos los comentarios siempre tienen algo positivo y que ayuda a dinamizar la clase y a que se entiendan mejor los temas. Así es, correcto. En pocas palabras, el análisis de puesto, como ya lo han mencionado, vendría a ser la radiografía, ¿sí?, del puesto. Todo lo que se tiene que saber del puesto. Radiografía, recuerda usted, ¿sí? Si se acuerda de esa palabra, sobre el puesto, ¿correcto? ¿Qué es lo que realiza ese puesto? ¿Qué es lo que la empresa requiere? ¿Qué es lo que la empresa necesita de ese puesto? Para ello, primero hay que definir la misión del puesto. ¿Qué es lo que se espera de ese puesto? ¿Sí? Por ejemplo, el puesto de asistente administrativo para el área de facturación, ¿no? ¿Cuál es la misión de ese puesto? La empresa, ¿para qué ha creado ese puesto? ¿Para qué se diseñó ese puesto? ¿No? Y vamos a poner el ejemplo para adentrarnos al tema. La empresa de pronto ha diseñado ese puesto para que esa persona tenga ese puesto. Vamos a darle el puesto. La misión de ese puesto va a ser realizar, ¿no?, de forma diaria la facturación. Esa es la misión del puesto. ¿Sí? Realizar la facturación diaria de la empresa, ¿no?, en los tiempos establecidos, ¿no?, y manejar indicadores y el control, ¿no?, de los quehaceres del área. Entonces, esa es la misión, por ejemplo. A partir de ahí se tiene que estudiar, se tiene que analizar el puesto. ¿Sí? ¿Qué espera la empresa de ese puesto? ¿Ok? Hay que definir, pues. Ya sabemos la misión, tiene que facturar, hacer la facturación todos los días. Hay que establecer ahora las funciones. ¿Qué funciones va a desempeñar? ¿No? El trabajador deberá, pues, en este puesto realizar las funciones de facturación diaria, deberá enviar de forma semanal informes a gerencia, deberá solicitar las guías de remisión, deberá llevar las facturas a los clientes externos debidamente selladas, ¿sí? Deberá archivar los documentos, ¿no? Todo lo que usted va a analizar, pues es todo lo que se debe hacer para ese puesto. ¿Sí? ¿Con qué áreas funcionales dentro de la organización se va a relacionar, que son los clientes internos? ¿Con qué entidades o personas externas se va a relacionar? ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita también para que se desempeñe satisfactoriamente esa persona en el puesto, ¿no? De pronto va a necesitar una computadora, pues, para facturar, va a necesitar un sistema de facturación. Y para que manipule la computadora, ¿qué es lo que va a necesitar? Conocimiento de ofimática, de pronto básicos, intermedio, avanzado. Va a tener que saber Excel, Word, ¿no?, hacer una presentación en diapositivas. Entonces ya de ahí van saliendo los requisitos, ¿correcto? ¿No? Los requisitos, Excel básico, ¿no?, manejo de ofimática, ¿correcto? A eso se refiere análisis de puesto, que lo vamos a ver a continuación, y gracias a todos por sus comentarios muy acertados. Efectivamente, eso es análisis de puesto, lo que ustedes han mencionado en su participación.
El análisis de puestos de trabajo es un proceso que sirve para recopilar información sobre las tareas, responsabilidades, habilidades requeridas y resultados esperados en una posición laboral a fin de saber qué perfil es el más idóneo para ocupar, ¿sí? Y más adelante vamos a ver qué técnicas hay para hacer un análisis de puestos. Hay distintas técnicas. Hay distintas técnicas que las empresas aplican y por supuesto cada técnica se adapta mejor a cada organización, ¿sí? No es que haya una sola técnica para todas las empresas. Eso ya queda está sujeto esto a las políticas que tenga la organización. Entonces, cuando se hace un análisis de puesto y usted está en el área de recursos humanos y se le ha encomendado hacer un análisis de puesto, siempre va a tener que trabajar bajo la siguiente premisa, que usted tiene que hacer un análisis del puesto, ¿sí? Del puesto, no de Juan Pérez, que es el que está ocupando el puesto, ¿sí? Por favor, que eso quede claro. Juan Pérez es el asistente administrativo, supongamos, y usted está haciendo el análisis del puesto de asistente administrativo. ¿A quién va a analizar? ¿A Juan Pérez o al puesto, asistente administrativo? Tiene que analizar al puesto, ¿sí? Tiene que analizar el puesto. ¿Qué es lo que la empresa necesita de ese puesto? ¿Sí? No en lo que Juan Pérez está rindiendo, ¿sí? Puede tomarlo como referencia, tenerlo ahí, ¿sí? Entonces, hasta aquí, por favor, si todo está claro, un like o un comentario para poder avanzar. Si tienen alguna consulta, Noemí Juárez, ahí está, los like, Fiorella, Ángel, Guevara, ok. Si alguien tuviese alguna consulta, algún caso que le esté pasando en su empresa, también puede comentarlo, ¿sí? De pronto ustedes han visto varios formatos para hacer todo esto, ¿no? Porque se necesitan formatos, cada empresa tiene sus formatos. Y no hay un formato establecido, ¿sí? No es que pues el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, te va a imponer un formato, no. Cada empresa es libre de mantener los formatos, ¿sí? Pero mientras más extenso sea el formato es mejor, para que no se escape ningún detalle. Cuando haga usted su análisis de puestos, ¿sí? El análisis de puestos sirve para obtener el perfil del puesto. La chamba dura es el análisis del puesto, estar investigando qué es lo que se necesita para el puesto, todo lo que se requiere, qué es lo que se espera del puesto, cuál es el perfil, etcétera. Y el resultado, el producto de toda esta investigación se llama el perfil del puesto, que lo vamos a ver también más adelante y les he preparado, les he traído algunos modelos de perfil para poder visualizarlo y poder explicarles qué contiene. Vamos a leer los comentarios de Edison Chacalías. A ver, ok, nos puso acerca de análisis de puestos. Noemí Juárez Mariño nos dice, docente, el puesto como coordinadora, ¿qué funciones ocupa primordialmente? Quisiera su opinión, ok. Los puestos de coordinación son los puestos pues, de línea media, ¿no? El coordinador siempre va a estar, digamos, entre los trabajadores operativos, ¿sí? De forma general, entre trabajadores operativos, entre asistentes, entre auxiliares de las distintas áreas, ¿no? Y las supervisiones, ¿no? Y las jefaturas y la gerencia, ¿no? Entonces, los puestos de coordinación son puestos de línea media. Los puestos de coordinación, la función principal dentro de una organización es justamente articular, ¿no? Articular, coordinar, articular el trabajo, ¿sí? El trabajo o las relaciones, dependiendo de qué tipo de empresa es, ¿sí? Entre la parte operativa, la parte de asistentes, auxiliares, personal operativo, ¿sí? Y supervisores, jefaturas, gerencias, ¿correcto? Básicamente ahí se ubican los puestos de coordinación, ¿sí? De ahí en la línea de ascenso, los coordinadores, por lo general dentro de las organizaciones, el siguiente paso es ser jefe, ¿no? Es ser jefe.
¿correcto? Y de jefe ya de pronto ser gerentes, ¿sí? Pero para quienes ahora mismo son coordinadores de una organización, que pueden ser coordinadores logísticos, coordinadores de recursos humanos, ya el que es coordinador de recursos humanos ahorita posiblemente ya está capacitado para ser jefe de recursos humanos, ¿cierto? Entonces, ya está en un gran avance profesional para aspirar a puestos mayores, ¿correcto? Esa es la respuesta o mi opinión, Noemí. No sé si es que tienes alguna consulta adicional. En el Está chat, bien, por favor. profesor, muchas gracias. Ok, Eso quería ok, saber. le el micrófono. Sí, Sí, ¿usted es coordinadora sí. de recursos humanos? No exactamente como tal, administrativa. Ah, ok, pero ve también temas de recursos humanos. Sí, Ah, miren, qué bueno. En realidad, pues, depende del tamaño de la organización, ¿cierto? Si es una organización que es, digamos, no es tan grande, entonces, como coordinadora, tiene usted la posibilidad, y lo mencioné en la clase pasada, de crecer horizontalmente, ¿no? Que si es una coordinadora administrativa, de pronto, y si la empresa no es muy grande, entonces tiene la posibilidad de conocer o hacer actividades de todas las áreas de la empresa, conocer todas las áreas de la empresa, y eso también enriquece el currículo, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta, Noemí, ¿sí? Desde sí, acá le muchas gracias, exhortamos docente. a que continúe, que le ponga ganas a su trabajo. Es un buen puesto. Es un buen puesto porque le permite tener ya una visión más profunda del negocio, le permite conocer de pronto a mayor profundidad las actividades que realiza la empresa, está más cerca a las jefaturas, está más cerca a las gerencias también, ¿sí? Entonces, eso va a ayudar a enriquecer su experiencia laboral y también a potenciar sus habilidades técnicas, ¿sí? Entonces, sin embargo, siempre haga las cosas aspirando ya a una jefatura, ¿no? Y si la empresa de pronto no es muy grande y usted ya lleva varios años ahí, entonces ya también anímese a dar el siguiente paso de postular a otra empresa, ¿no? Mientras está trabajando ahí. ¿Alguien más, por favor, que quiera comentar? O gracias, nos dice Noemí Juárez. Listo, Noemí. Gracias a ti por tu comentario, ¿sí? Ser coordinador en las empresas es una experiencia muy, muy gratificante, ¿sí? Porque nos enriquece, ¿no? Con experiencia y nos permite, sobre todo, también estar ahí cerca de la gerencia, ver cómo trabajan los gerentes, ¿sí? Y adquirir experiencia, ¿no? Vamos a continuar, si no hay otra consulta, por favor. ¿Cuándo se realiza el análisis de puesto? ¿No? El análisis de puesto se realiza ante la necesidad de cubrir un cargo dentro de una organización, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que la empresa va a implementar una nueva línea de negocio y que va a aperturar una sede operativa en Tarma, y para ello necesita contratar o abrir nuevos puestos, ¿no? Y ahí es donde se tiene que hacer un análisis de puesto, un diseño de puesto para obtener el perfil del puesto, ¿sí? Sin embargo, también parte del análisis es perfeccionar a los trabajadores actuales, ¿no? ¿Cómo se perfecciona? Se perfecciona primero, antes de perfeccionar, usted tiene que hacer una evaluación de desempeño. Y esta evaluación de desempeño tiene que ser todos los años, tiene que ser periódica, tiene que ser parte de la política de recursos humanos. Constantemente tiene que evaluar al personal, y hay empresas que no lo hacen, que se olvidan, que lo omiten. Y las consecuencias, al final, ¿no? Son empresas que tienen problemas económicos, que el funcionamiento del negocio no va bien, y en parte es ello, porque no están involucrados en el desarrollo del personal. Muchas empresas ven como negativo gastar en una capacitación, lo ven como un gasto innecesario, cuando sí es necesario, porque el trabajador necesita capacitación, necesita desarrollo, necesita ser evaluado constantemente. El trabajador debe sentirse alegre, contento que lo están evaluando, porque es una forma de mejorar, de que haya una retroalimentación, puesto por puesto, ir haciendo la evaluación de desempeño.
hacer una evaluación comparativa también, ¿no? Puestos similares, puestos iguales, cómo están rindiendo, ¿correcto? La evaluación ayuda mucho. Por ejemplo, desde mi experiencia en el tema logístico, cuando hacíamos evaluación de desempeño en el tema de operarios, ¿no? De estibadores, personal de carga y descarga, cuando hacían un proceso que se llama cross-docking, que era la clasificación de la mercadería, tenían que trasladar desde el camión, ¿sí? Desde el camión que estaba a unos metros de las parihuelas donde se hacía la clasificación, los productos, ¿sí? Y había trabajadores que cargaban menos y otros que cargaban más. Entonces, todo eso se tiene que evaluar. ¿Por qué este trabajador está cargando menos? ¿No? ¿Por qué este trabajador es más lento en caminar que el otro? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Correcto? ¿Cuántos bultos trasladó este trabajador en una hora? ¿Cuántos bultos trasladó el otro? ¿No? ¿Cuánto debería trasladar? Todo ello traducirlo a indicadores. En el tema administrativo también evaluar las tareas, ¿no? ¿Cuánto se demora el trabajo? ¿Cuánto es el tiempo que se debería demorar en hacer un informe eh, que lo requiere la gerencia, ¿no? O un informe que constantemente le tiene que hacer? ¿Cuánto se demora en hacer una conciliación bancaria? ¿Cuánto está demorando el área de recursos humanos en reclutar personal operativo, personal administrativo, ¿sí? Personal de jefaturas? ¿Correcto? Inclusive evaluar el tema del dinero, ¿no? ¿Cuánto está gastando en procesos recursos humanos? ¿Cuánto gastaba en el mes pasado? ¿Cuánto gastó este mes? Todo ello llevarlo a números. Recuerde usted, todo se tiene que llevar a números, porque todo tiene un impacto económico en la empresa y la mejor forma de medir todo es a través de los indicadores. ¿Correcto? ¿Cuáles son los beneficios para la empresa? Los beneficios son conocer mejor al trabajador o al puesto, ¿no? Al puesto. Conoces bien al puesto y vas a conocer mejor al trabajador. Detectar situaciones de conflicto. Facilita la incorporación de los empleados. Tenemos acá un esquema de elaboración de perfiles de puestos, ¿sí? Bienvenidos a los que recién se están conectando a esta hora. Estamos hablando sobre el tema de análisis de puestos para obtener los perfiles de puestos, ¿sí? Un tema importante dentro de la gestión de recursos humanos. Elaboración de perfiles de puestos. Primero hay que identificar el puesto, ¿correcto? Luego hay que revisar la información. ¿Qué es lo que se necesita, no? Revisar la información está referido, por ejemplo, a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que necesita la empresa de este puesto? ¿Qué es lo que necesita la empresa de este puesto? ¿Qué es lo que quiere la empresa que este puesto, que la persona que esté aquí realice? ¿No? Y la respuesta a ello va a ser la misión, ¿no? Va a ser la misión del puesto, el propósito del puesto, el objetivo del puesto, la tarea principal del puesto. Eso es la misión, ¿sí? Luego, elaborar las funciones del puesto. Una vez que usted determina la misión viene a ser lo que necesita la empresa de ese puesto. La misión es el propósito de ese puesto. La misión es el objetivo principal de ese puesto. Por ejemplo, les mencionaba, ¿no? En el área de facturación, un asistente administrativo de facturación. ¿Cuál es la misión? Realizar la facturación diaria, mantener al día la facturación diaria de la empresa. Esa es la misión del puesto. Pero no solamente nos vamos a limitar a la función principal, que es la misión, sino a desglosar las actividades secundarias que tendría que realizar una persona, ¿no? Y de ahí viene el tema de elaborar las funciones del puesto, identificar las funciones y coordinaciones principales. Luego, establecer los requisitos del puesto, ¿sí? Ya tiene las funciones, ya tiene la misión. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir esa persona para que realice ello? Tiene que manejar una computadora. ¿Qué es lo que tienen que saber? Ofimática, pues. ¿Sí? Correcto. Tiene que saber usar Excel. También.
de pronto los informes o va a tener comunicación, ¿no? ¿Con quién va a coordinar fuera de la empresa? De pronto con un cliente externo cuyos trabajadores son de otro país y hablan inglés, no hablan español. ¿Cuál va a ser el requisito entonces, no? Dominio avanzado de inglés, ¿correcto? Entonces, primero, recuerde usted, tiene que revisar la información, qué es lo que necesita la empresa de ese puesto, elaborar la misión, cuál es el propósito de ese puesto, qué es lo que qué tiene que hacer ese puesto para la empresa. Lo otro es desglosar ya todas las funciones, la principal, la secundaria, todas. Establecer los requisitos en razón a las funciones, ¿sí? Luego, revisa la coherencia de la información del puesto, ¿sí? La coherencia está referida a que la persona que usted contrata tiene que cumplir con todos los requisitos necesarios, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, le dice que tiene conocimiento de inglés porque se necesita en ese puesto inglés avanzado, tiene que mínimo tomarle un examen en inglés, ¿no? O una entrevista en inglés. Si alguien le dice, por ejemplo, que conoce de Excel, ofimática, ¿no? Hay que hacer una prueba en la computadora, va a ser certificado, ¿no? Si para el puesto requiere de pronto estudios superiores, de pronto se requiere con título o colegiados, pues hay que revisar el título, ¿cierto? La constancia de SUNEDU, la constancia de la colegiatura. A eso se refiere la coherencia. Que la persona que usted contrate realmente, fehacientemente demuestre que cumple con los requisitos que exige el puesto. Validar el perfil del puesto, ¿sí? Validar el perfil del puesto está referido. Recuerde usted que la coherencia está referida a qué mecanismos, ¿sí?, va a establecer usted para que el candidato que va a quedar seleccionado haya demostrado fehacientemente que cumple con los requisitos, ¿sí?, a la veracidad de la información que presenta. Ahora, validar el perfil del puesto, ¿no? La validación quiere decir que la gerencia, ¿sí?, la gerencia ejecutiva, la gerencia general de la empresa, tienen que validar el perfil del puesto, tienen que estar de acuerdo con ello. Es un documento que lo tiene que aprobar la gerencia, ¿no? El documento ha sido realizado por Juan Pérez, ¿no? De pronto, del área de recursos humanos. Ha sido revisado por la gerencia ejecutiva, ¿no? O por la jefatura, por la gerencia de recursos humanos ha sido revisado. Y ha sido aprobado por la gerencia. Todos los documentos o manuales de una organización, recuerda usted que son realizados por alguien, revisados por otra persona y aprobados por la gerencia, ¿no? ¿Correcto? Y también está referido aquí en este punto, podemos hablar de la valorización del puesto, ¿sí? La valoración del puesto. Todos los puestos tienen una valoración, ¿sí? Entonces, la valoración de un puesto, ¿sí?, está referida a, en pocas palabras, a cuánto es que se le va a pagar a la persona en ese puesto, ¿sí? Y que va a depender de criterios objetivos de la empresa. Para eso se tiene que hacer una correcta valorización del puesto, ¿sí? Hasta aquí, por favor, si hay alguna consulta, pueden comentarlo al chat, pueden utilizar el micrófono. ¿Me confirman también si es que se está escuchando correctamente, por favor? Ok, se está escuchando correctamente. La cámara está funcionando también, por favor, si me confirman. Ok. Beatriz Gamarra quiere comentar. A ver, Beatriz, ¿te escuchamos? Te escuchamos, Beatriz. ¿Querías comentar?
Si alguien quiere participar, puede utilizar el micrófono o puede utilizar la valoración del puesto. ¿Sí? La valoración del puesto es importante. Todos los puestos tienen que estar debidamente valorados. ¿Sí? El término valoración se refiere puntualmente a cuánto es que la empresa va a pagar por ese puesto. Para el puesto de asistente de recursos humanos, ¿no? De pronto la empresa ha establecido que va a ganar 2.000 soles. Y eso también tiene que tenerlo usted en los manuales, en los formatos. ¿Sí? ¿Correcto? Por favor, a la señorita coordinadora, si me confirma si se está viendo la cámara, por favor. Si me confirma, si se está viendo la cámara, por favor, mi cámara. Ok, sí, se ve todo. Se ve mi cámara y también la proyección, ¿correcto? Ok, vamos a continuar. Hasta aquí todo claro, entonces. Si hay alguna duda, por favor, utilicen el micrófono. La valoración del puesto, recuerde usted que está aquí dentro de validar el perfil del puesto. ¿Sí? Vamos a desglosar cada concepto. Identificar el puesto, ¿no? ¿Qué acciones hay que realizar para identificar el puesto? Identificar los datos del puesto. Por ejemplo, a qué área va a pertenecer, ¿cierto? La denominación del puesto, la nomenclatura del puesto. ¿Sí? La nomenclatura está referida al nombre del puesto. ¿Sí? Por ejemplo, coordinadores de recursos humanos, asistentes de recursos humanos, generalista de recursos humanos, asistente de facturación, asistente administrativo. Las nomenclaturas son de libre, o sea, las empresas son libres de asignar cualquier tipo de nomenclatura, ¿correcto? Dependencia, ¿no? Con respecto a la jerarquía, dentro del organigrama, quiénes son los jefes inmediatos del puesto, ¿no? ¿Qué áreas son las jefaturas inmediatas? ¿Con qué áreas tienen que coordinar? ¿Con qué puestos tienen que coordinar? ¿Correcto? Si es que va a tener trabajadores bajo su cargo también. Insumos, ¿no? ¿Cuáles son los insumos, no? El formato del perfil del puesto. ¿Sí? Toda esta investigación, porque en realidad es una investigación que usted va a realizar dentro de la organización, la tiene que registrar en formatos preestablecidos por la organización y recuerde usted que mientras más información contenga el formato, mejor van a ser los resultados. ¿Sí? Luego tenemos el punto de revisar información sobre el puesto. ¿Sí? Una vez identificado el puesto dentro de la estructura orgánica, ¿no? Se debe revisar a profundidad los documentos e instrumentos de gestión. Por ejemplo, el ROF, el MOP y el MOF, ¿sí? Que son documentos de gestión. Permitirá brindar mayores datos sobre las funciones y requisitos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, por favor, alguna consulta. ¿No? Si tienen alguna duda, pueden utilizar el chat, pueden utilizar el micrófono. ¿Sí? Pueden utilizar el micrófono. Se debe revisar a profundidad los documentos o instrumentos de gestión. ¿Sí? El ROF, MOP y el MOF. ¿Sí? El ROF, ¿no? El significado del ROF es el reglamento de organización y funciones. Reglamento de organización y funciones. Y el MOF es el manual de organización y funciones. ¿Cuál es la diferencia entre el ROF y el MOF? En que el MOF es un documento descriptivo, un documento informativo, un documento donde se enumeran las funciones, ¿sí? Sin embargo, el reglamento de organización y funciones
lo que va a contener también las funciones, ¿sí? Pero además va a contener las normas, ¿no? El reglamento, cuáles son las prohibiciones, por ejemplo, ¿sí? Las normas para cada puesto, ¿no? En eso radica la diferencia. Y también tenemos el MOP. El MOP viene a ser el manual de operaciones, ¿sí? De cada organización. ¿Correcto? Si hasta aquí hay alguna consulta, a ver, vamos a leer el chat. Sí se escucha bien, se ve todo. Ok, muchas gracias por la confirmación. Vamos a avanzar. Elaborar las funciones del puesto, identificar las funciones principales y elaborar las coordinaciones principales. ¿Qué acciones se deben realizar? Analizar y redactar las funciones de los puestos, puntuar cada función de acuerdo a lo establecido por las empresas, elaborar las coordinaciones principales del puesto, ¿no? ¿Con quiénes va a coordinar ese puesto internamente? ¿Con qué área? ¿No? A eso se refiere. Y externamente, ¿con qué instituciones? ¿No? De pronto, si es un trabajador, un asistente administrativo, de pronto, ¿no? O un agente de ventas, ¿sí? Un agente comercial, un representante comercial y que tiene que tener reuniones periódicas, negociar precios con clientes externos, ¿sí? Se va a relacionar pues de forma externa con estos clientes. ¿Qué se necesita para ello? Un formato de perfil de puesto, se necesita formato de identificar las funciones principales, esquema de redacción de puestos, ¿no? Y lista de verbos sugeridos, ¿sí? Los verbos sugeridos están relacionados, por ejemplo, al tema de qué es lo que tiene que hacer un puesto, ¿no? Coordinar, realizar, gestionar, ¿sí? A eso se refiere. Modelo de redacción de la función del puesto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver un modelo completo en breve. Se debe tener el nombre del puesto, la nomenclatura. En este caso es un analista de selección de personal. ¿Cuál va a ser la misión del puesto, ¿no? Revisar las hojas de vida de los postulantes para clasificarlos según el grado de cumplimiento del perfil del puesto vacante. Esa es la función principal, ¿no? Y de ahí va a tener otras funciones que también se tienen que describir en este documento. ¿Cuál es el verbo? Revisar, ¿sí? Si fuese un coordinador de recursos humanos, coordinar, ¿no? Las gestiones, las actividades de recursos humanos. En este caso el verbo sería coordinar. El objeto, las hojas de vida, ¿no? De los y las postulantes, ¿no? Ese es el objeto del puesto. Enfocarse en revisar las hojas de vida. El resultado, ¿para qué va a ser ello? ¿No? Para clasificarlos según el grado de cumplimiento del perfil del puesto vacante. ¿Correcto? Tenemos, por ejemplo, que las funciones, ¿no? En el caso del sector público, por ejemplo, en los casos que corresponde elaborar el perfil de un puesto de funcionario público, la redacción de funciones deberá partir de tres fuentes principales. Vamos a ver un ejemplo de perfil de puesto de una empresa y también el sector público en breve. ¿No? Debe tener tres fuentes principales, ¿no? La norma de creación de la entidad, el ROF, el MOP de la entidad, normas que le asignen funciones especiales. Se deberá hacer un análisis de correspondencia entre las funciones provenientes de cada uno de los documentos antes mencionados y registrar las resultantes en el formato de identificación de las funciones principales del puesto. ¿Sí? ¿Correcto? Luego tenemos la identificación de las funciones principales. Las funciones principales del puesto son las que tienen mayor impacto para la entidad, porque agregan mayor valor a los resultados. Dentro de las funciones que va a tener cada puesto, usted tiene que clasificarlas, ¿no? En principales, secundarias, ¿sí? También haga una clasificación de cuáles son las prioritarias, ¿sí? Eso le va a ayudar a quien va a ocupar el puesto a tener un mejor panorama de lo que tiene que hacer, ¿sí? Establecer los requisitos del puesto. ¿Qué se debe hacer para ello? Establecer los requisitos de formación académica. ¿Qué conocimientos debe tener? ¿Qué experiencias, no? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Cuántos meses de experiencia debe tener?
y habilidades para la ejecución de la función de los puestos, ¿no? Por ejemplo, en el tema académico, aprovechamos la clase del día de hoy para mencionar que hay una norma que se está aprobando en el Congreso, ¿sí? Donde el requisito ahora para trabajar en el sector público y privado, para quienes han estudiado una carrera universitaria, va a ser colegiados, ¿no? Si no están colegiados, no van a poder trabajar en el Estado. Para los puestos donde se requiere el nivel universitario, ¿no? Luego tenemos los insumos, ¿no? Que es el formato de perfil del puesto, el diccionario de habilidades sugeridas, ¿no? La tabla de conocimientos, ofimática e idiomas, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta, por favor, puede escribirla. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor, hasta aquí. Si se está entendiendo, también pueden utilizar el chat, poner un mensajito, por favor. Si todo se está entendiendo, ok. En breve vamos a ver un ejemplo para que quede mejor explicado todo esto. Revisar la coherencia de la información del puesto. El perfil de puesto se caracteriza por su coherencia, de modo que la información que consigna debe tener una relación lógica y consecuente, ¿sí? Por ejemplo, les mencionaba en la formación académica, si el puesto, ¿no? Dentro de los requisitos del puesto es que tiene que ser, por ejemplo, ingeniero civil, ¿no? Debidamente colegiado. Entonces, tiene que contratar a una persona que sea ingeniero civil. No puede contratar un ingeniero ambiental, por ejemplo, ¿no? O un ingeniero pesquero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque el perfil requiere un ingeniero civil y también que sea debidamente colegiado, ¿sí? A eso se refiere con la coherencia. Durante todo el proceso de recursos humanos tiene que haber coherencia, ¿correcto? Validar el perfil del puesto. Finalmente, el trabajo de elaboración del perfil del puesto requiere la validación de la jefatura del órgano o la unidad orgánica a quien o quien haga sus veces, ¿sí? Por lo general, esta validación la realizan las jefaturas, las gerencias, ¿correcto? Validar el perfil del puesto. Tiene que estar aprobado este documento. Ahora, vamos a la valoración del puesto, ¿sí? La valoración del puesto es darle un valor económico al puesto. Ese es el principal enfoque de una valoración del puesto, ¿sí? Por eso es que los puestos, detrás de cada monto que se paga, si la empresa lo ha establecido de forma responsable y como debe ser, ha habido ya una valoración, ¿sí? De puesto. La valoración de puestos, pues consiste en el establecimiento de una serie de procedimientos, recuerda usted, analíticos y valorativos que permiten determinar del modo más objetivo, o sea, que tenga sustento, el valor relativo que cada puesto de trabajo tiene para una determinada organización. Y es una técnica que permite establecer datos comparativos entre los distintos puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, pero esta valoración de puestos siempre hágala dentro también del marco, ¿no? De la ley de igualdad salarial. Hay una ley de igualdad salarial que regula también aquí en el Perú, ¿no? Y también en otros países, cada país tiene su norma, regula las brechas, ¿no? Que hay entre los sueldos, entre las remuneraciones, ¿sí? Porque había muchos casos de empresas que tenían el mismo puesto, ¿sí? Tenían, por ejemplo, dos asistentes administrativos que realizaban lo mismo, uno ganaba más, otro ganaba menos, ¿no? Y esos casos son los que ve la ley de igualdad salarial, ¿sí? O la brecha, ¿no? La brecha que hay en la desigualdad salarial entre varones y mujeres también. Hace muchos años, por ejemplo, las mujeres ganaban mucho menos en puestos donde realizaban las mismas funciones administrativas, ¿no? Pero esto, gracias a la ley de igualdad salarial, se está cerrando estas brechas. Y
Tenemos hoy en día un mercado laboral más equitativo, pero que aún tiene brechas y que el enfoque, ¿no? La premisa tiene que ser cerrar estas brechas y que las personas ganen un sueldo, una remuneración de forma equitativa, ¿no? De forma honesta. ¿Por qué es importante la valoración? Tiene como finalidad la obtención de una evaluación objetiva de los puestos. Cada valor del puesto de trabajo para una organización pública o privada es único. Es el punto de partida necesario para el establecimiento de un sistema de remuneración equilibrado y objetivo. ¿Sí? Tiene que ser equitativo. Objetivos en el proceso de valoración y análisis de los puestos de trabajo. La definición de la estructura salarial. Uno de los principales objetivos que te va a permitir cumplir con la valoración de los puestos es poder realizar una definición de la estructura salarial justa y equitativa. La gestión de recursos humanos. El hecho de contar con un proceso de valoración de puestos puede aportar una mejora en la gestión de personas, y es que nos permite determinar nuevos y más flexibles modelos de clasificación personal, ¿correcto? Eso es con respecto a la valoración de los puestos, ¿sí? Va a permitir un mejor diseño del trabajo en la organización, una correcta estructura salarial, mejora la gestión de los recursos humanos, ¿correcto? Va a impulsar la igualdad retributiva, ¿sí? Dentro de la organización. Y es una herramienta importante que también le va a permitir a la empresa obtener excelentes negociaciones más adelante con los trabajadores. Vamos a continuar. Objetivos. Va a impulsar la igualdad retributiva, ¿no? Es una herramienta base para las negociaciones. ¿Correcto? Va a mejorar, ¿no?, las relaciones laborales. ¿Cómo hacer una valoración de puesto de trabajo? Para poder realizar una valoración de puestos de trabajo es necesario seguir los siguientes pasos. Primero, valoración del puesto según su descripción. Comparación vertical del entorno funcional del puesto, ¿no? O sea, se va a comparar respecto, para eso va a tener que hacerlo con el organigrama, ¿no? Con los superiores, se compara con los superiores, puestos iguales, puestos inferiores. Comparación horizontal del puesto en relación a otros equivalentes, del resto de áreas funcionales de la organización. Comparación del valor del puesto en relación a otros valores en el mercado. ¿Sí? Esto está referido, por ejemplo, por el puesto, imaginemos que hay un coordinador logístico dentro de una empresa. Cuando menciona comparación del valor del puesto en relación con otros valores en el mercado, está referido a que se tiene que hacer un estudio por ejemplo, en empresas de igual tamaño, ¿no?, y del mismo rubro y en el mismo puesto, cuánto están pagando. ¿Sí? Eso va a ayudar a una buena valoración de puesto también. Es complementario a todo lo que se tiene que hacer, al punto 1, 2 y 3, ¿no?, que es la que se ha mencionado aquí. Sin embargo, va a permitir tener esa ventaja competitiva, ¿sí? Que por un puesto, de pronto usted va a ofrecer un monto como sueldo que no compensa, ¿no?, con respecto a lo que están pagando otras empresas de igual tamaño. Y posiblemente no va a tener muchos reclutados en sus procesos de reclutamiento y selección, ¿sí? ¿Qué debemos hacer después de analizar y valorar? La información generada en el proceso de valoración de puestos sirve para realizar los análisis retributivos, equidad interna, dispersión salarial y otros, así como para el desarrollo de los sistemas de clasificación de puestos. Asimismo, es una herramienta muy útil para hacer un diagnóstico del organigrama de la empresa o de la entidad pública. Tenemos qué ejemplos, ¿no? ¿De qué forma es que se realiza el análisis de los puestos, ¿no? Tenemos aquí algunas técnicas, se van a mencionar.
Por ejemplo, tenemos el método de la entrevista, ¿sí? Este método práctico te ayuda a identificar la mayoría de las especificaciones mínimas y máximas del puesto, así como el conocer el funcionamiento del área. Además, estos análisis de puestos sirven para obtener una participación activa en la organización, ¿sí? ¿En qué consiste la entrevista? Pues es un trabajo minucioso. Les dije al inicio que esto es un trabajo de investigación, es una de las partes más duras de realizar de recursos humanos. La entrevista es que usted tiene que ir con su formato debidamente establecido y hacer la investigación. ¿A quién le va a preguntar? A la persona que actualmente está ocupando ese puesto, ¿sí? Tiene que conversar con él, hacerle las preguntas, es la entrevista. Método del cuestionario, ¿no? El método del cuestionario es un método de análisis de puestos muy similar a la entrevista. Sin embargo, este cuestionario se reparte a través de medios electrónicos, a través de correo electrónico, por ejemplo, ¿no? O si es que la empresa tiene intranet, puede ser a través de su página interna. Y por lo regular son preguntas abiertas y de libre respuesta, ¿sí? A eso se refiere la entrevista y el cuestionario. ¿Ambos tienen el mismo fondo? Sí, que es conocer, analizar el puesto, ¿no? Distinta forma, sí, porque uno es acercarte, ¿no? Hacer las preguntas con tu cuestionario, etcétera. Y la otra es a través de un cuestionario electrónico, ¿sí? Donde no hay un contacto, posiblemente un contacto físico cercano, ¿no? Para analizar gestos, para saber si es que, o intuir si de pronto te están engañando, ¿no? Para ver la actitud del trabajador a través de su expresión facial, por ejemplo, ¿no? En estos casos, si nos preguntamos qué método sería el más recomendable, pues entre estos dos sería la entrevista, es mi opinión personal, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite estar in situ, en el lugar del puesto, vas a ver al trabajador realizando sus funciones, vas a poder analizar sus gestos, su expresión facial. La expresión facial siempre va a decir mucho más que las palabras que está mencionando, ¿correcto? Vamos a avanzar. Si hay consultas, por favor, utilicen el chat o el micrófono para absolverlas. Otros métodos tenemos el método de incidencias diarias y críticas del trabajo. Es un método un poco más técnico y que quizás represente algo de trabajo extra para los supervisores y trabajadores, pero es uno de los más efectivos para conocer los trabajos que se hace diariamente. Así tienes que combinar la participación y cooperación activa entre supervisores y trabajadores, ¿sí? Hay formatos que se tienen que establecer de incidencias diarias, es tedioso pero efectivo. Un formato donde los supervisores reporten qué pasó en cada día, cuáles fueron las incidencias. Si estuvo normal, todo estuvo normal. Todo se realizó dentro de los horarios, dentro de los tiempos pactados, se hizo una producción de X cantidad de productos planificados, se cumplió con la producción diaria. No se cumplió, ¿por qué no se cumplió? Hubo incidentes, Juan Pérez y Pedro faltaron, también consignarlos. Y es un trabajo del día a día. El método de la observación se trata de ser muy observador y verificar de manera tradicional las tareas que tiene cada uno de los puestos de trabajo. Por lo regular lo hacen supervisores para llenar algún informe referido a los análisis de puestos, ¿sí? La observación es estar ahí in situ, también es efectiva, y estar observando. ¿Quiénes van a hacer ello? Principalmente los supervisores, ¿sí? 4 métodos de análisis de puestos. Y ojo, tiene que ir con su formato, ¿no? No es que tiene que ir a hacer la investigación y no va a llevar ningún papel, ningún lapicero, tiene que ir con su computadora, si es tradicional, su formato impreso, su lapicero, ¿no? Atentos a las respuestas, a lo que está observando, ¿sí? Como recomendaciones, hágalo in situ, ¿sí? Porque enviar un correo con un formulario, creo yo, no es lo correcto, porque usted tiene que estar en el lugar de los hechos, in situ, ver cómo está trabajando, ¿no? El entorno del trabajador, ser analítico, ¿sí? Bajo esas premisas creo que va a tener un buen análisis y un excelente resultado de perfil de puesto. Tenemos otro método que es el método digital. Por ejemplo, a propósito del COVID-19, la emergencia sanitaria ha implementado un híbrido, ¿no? Entre todos los métodos anteriores, llamados simplemente método digital,
Se trata de la utilización de las herramientas digitales para poder analizar bien los puestos y redactar de mejor manera las descripciones de puestos, ¿no? Tenemos acá las herramientas, por ejemplo, tenemos lo que estamos utilizando aquí, ¿no? El Meet, el Zoom, ¿sí? El LAR, ¿no? Que permiten, ¿no? Por ejemplo, en estos eh, tiempos donde la virtualidad a partir de la pandemia del COVID-19 se desarrolló, ¿no? De pronto tener entrevistas, ¿sí? Con trabajadores de otras sedes operativas, ¿no? Imaginemos que usted esté en Lima y tiene que hacer una entrevista en Tumbes, para la sede operativa de Tumbes, entonces se conecta por Zoom o por Google Meet, ¿sí? ¿Es lo ideal? No, posiblemente no es lo ideal, pues, ¿cierto? No es lo ideal, pero se podría utilizar en casos de emergencia como la COVID-19, ¿cierto? Si usted está en Lima y tiene que hacer una valoración de puestos en Tumbes, que es una sucursal de la empresa, vaya a Tumbes, tómese ese tiempo. Recuerde que está investigando y toda investigación, ¿sí? Tiene que tener un tiempo, tiene que tener un proceso, tiene que dedicarle tiempo y esfuerzo, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de valoración de puestos de trabajo en la administración pública, ¿sí? En el caso de las administraciones públicas locales en régimen general, en los que respecta al personal funcional, sería la aplicación lo dispuesto entre otros textos legales, ¿no? Por tanto, el proceso de valoración de puestos que se desplieguen en estas entidades públicas debe incluir lo siguiente: factores relacionados con las habilidades o aptitudes del puesto, por ejemplo, la formación, especialización, dificultad, técnica, complejidad. Factores relacionados con las responsabilidades, ¿sí? ¿Qué responsabilidad va a tener cada trabajador? Tiene que hacer un esquema, ¿no? Un cuadro de cuáles son los riesgos con respecto a las malas decisiones y cuál sería su impacto dentro de la institución. Factores relacionados con el esfuerzo y exigencia del puesto, ¿no? ¿Qué es lo que se va a requerir, ¿no? ¿Qué esfuerzo va a tener que hacer la persona que va a estar en ese puesto, ¿no? Tanto físico como mental, ¿sí? Factores relacionados con las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo están referidas a todos aquellos factores que influyen en el desempeño, en el desarrollo del trabajo, ¿no? Por ejemplo, el ambiente de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el ruido, ¿no? Cómo es la jornada laboral, a qué temperatura está trabajando, qué herramientas tiene para desarrollar el trabajo. Funciones del puesto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer estas funciones, ¿no? Para un asistente de recursos humanos tenemos que podrían ser sus funciones, ¿no? Verificar antecedentes laborales, judiciales, penales u otros documentos requeridos por la unidad orgánica, ¿sí? Realizar la convocatoria de selección de personal utilizando las distintas fuentes de reclutamiento. Aplicar entrevistas estructuradas de selección de personal, ¿no? Realizar evaluaciones psicológicas a los postulantes, ¿no? Del proceso. Entonces, como vemos, este es un ejemplo de funciones de un asistente de recursos humanos. Recomendaciones antes de describir el puesto. Lo más importante a la hora de describir un puesto de trabajo es que no tengas en cuenta la persona, que es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Se debe analizar el puesto, más no la persona. En su lugar, estudia las necesidades del puesto en sí. Cualquier persona que desarrolle ese puesto, qué tareas debería de realizar y qué competencias debe tener, ¿sí? Debe analizar el puesto y enfóquese en el puesto, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere para ese puesto? ¿Sí? Es probable que ahora usted se esté preguntando, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué pasa si las competencias que necesita un puesto de trabajo no las tiene la persona que lo está desarrollando, ¿no? Si usted hizo un análisis de puesto porque quiere mejorar, quiere desarrollar las habilidades de los trabajadores y después de ese análisis que ha hecho, pues está concluyendo que el trabajador que está ocupando ese puesto de pronto no cumple con las capacidades para realizarlo o le falta desarrollar capacidades, entonces lo que tiene que hacer es desarrollar las habilidades del trabajador, ¿sí? Es desarrollar las habilidades del trabajador a través de la capacitación, a través de la retroalimentación. ¿Sí? Puede planificar un pequeño plan de capacitación para esa área, potenciar las habilidades del trabajador.
¿sí? Antes de ver las conclusiones, vamos a ver un ejemplo de perfil de puesto, ¿sí? Vamos a verlo. Un momento, por favor. ¿Me confirman si se puede visualizar, por favor? Ok. Tenemos un formato de descripción y perfil de puestos, ¿sí? Es un formato bastante extenso, pero que es interesante que lo puedan visualizar, lo vamos a ir explicando, ¿no? Por ejemplo, en este formato, voy a agrandar un poco menos acá, ya. Vamos a ver si se visualiza correctamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos formato de descripción y perfil de puestos, ¿no? Tenemos datos generales, ¿no? Por ejemplo, cada puesto debe tener un código, ¿sí? En este caso tiene un nivel tabular, ¿sí? Tiene que estar la denominación del puesto. En este ejemplo tenemos que el puesto se llama Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ¿no? Es de una institución. Característica ocupacional, ¿sí? En este caso es de designación directa. Luego tenemos el siguiente punto, es la descripción del puesto, ¿sí? Tenemos el punto número 1, datos de identificación del puesto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el nombre de la institución, ¿no? Hay que poner el nombre de la empresa, en este caso, ¿sí? Rama de cargo, ¿no? ¿Qué va a ser, no? Por ejemplo, si va a ser de coordinación, si va a ser de operaciones, ¿correcto? El siguiente punto es la categoría ocupacional, ¿no? En este caso es de confianza, puede ser de dirección también o no tenerla, ¿no? El tipo de funciones que va a realizar, administrativas, ¿sí? Puesto del superior jerárquico, no tenemos que su superior jerárquico, el puesto superior en la estructura organizacional de este puesto es un secretario general. Luego tenemos la unidad administrativa, que es una secretaría general, ¿sí? Puestos que le reportan directamente, técnicos académicos, ¿no? ¿Cuántas personas va a tener a su cargo? 5. ¿No? ¿Cuál es la misión o el objetivo general del puesto, ¿no? Va a ser coordinar la innovación y eficiencia de la sistematización y automatización de los procesos tecnológicos de información y comunicaciones del instituto, ¿no? Apoyo técnico en materia de informática, desarrollo de sistemas, soporte técnico de redes y actualización permanente de tecnología, con base en el programa estratégico institucional y a la normatividad aplicable vigente, con el fin de proporcionar a las áreas de herramientas tecnológicas que necesitan para el cumplimiento de sus funciones y asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos. Esa es la misión principal. Ahora viene todo el desglose de las funciones, ¿no? En el punto número 3. Tenemos la función 1, la función 2. Se puede observar 9 funciones. Administrar las actividades relacionadas con automatización de procesos, proponer proyectos y programas de tecnología, administrar las políticas, normas y presupuestos de tecnologías, supervisar la programación, desarrollo, administración de la infraestructura tecnológica, asegurar que se lleve a cabo el mantenimiento y actualización, administrar y resguardar las bases de datos, aplicativos institucionales, supervisar y dirigir el diseño del portal web institucional, intranet, portales de redes de investigación, representar a la subdirección de los comités, cumplir con las funciones que correspondan al puesto. Entonces, en el desglose, se tiene que desglosar todas las funciones secundarias que va a tener el puesto y no tiene que omitir ninguna. Y estas funciones también tiene que consignarlas en el contrato de trabajo, recuerde, ¿sí? Para evitar luego desnaturalizaciones de contrato. Luego tenemos en el punto 4 relaciones internas y externas, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes son los clientes internos? Las áreas funcionales con las que el puesto se va a relacionar. En este caso se va a relacionar con todas las áreas, ¿no?
¿Para qué se relaciona, no? Por ejemplo, con todas las áreas, para la implementación de las plataformas tecnológicas. Brinda apoyo técnico en procedimientos de adquisición de bienes. Proveedores internos, ¿no? Dirección de administración también, ¿para qué se relaciona? Para la contratación y el pago de los diferentes servicios, ¿sí? Va a participar, ¿no? Este puesto va a participar en, por ejemplo, en algún comité o junta, ¿no? También hay que definirlo. Imaginemos que va a ser un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que usted va a contratar. Entonces entiende que el puesto de supervisión y salud, ¿no? Ocupacional es un puesto que sí o sí va a tener usted que incluirlo, ¿no? En el comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. En este caso pertenece al grupo de trabajo para la dirección de TIC, ¿no? Por ejemplo, el objeto del comité o junta, ¿no? En este caso es determinar las políticas y normas, criterios y lineamientos, ¿sí? Función que desempeña va a ser un secretario técnico. El periodo semestral, ¿no? Luego tenemos las relaciones externas, con quienes se va a relacionar fuera de la empresa. Clientes externos, ¿no? Por ejemplo, con entidades o instituciones relacionadas con el desarrollo tecnológico, ¿no? De pronto tiene que participar de ferias, de pronto tiene que tener relaciones con ejecutivos del banco o visitar clientes para negociar, ¿no? Fabricantes de bienes y servicios de TIC, en este caso, proveedores de servicios de TIC. ¿Para qué se relaciona? Para administrar contratos de servicio en materia de tecnología de información, conocer tendencias y tecnologías emergentes, ¿correcto? También está el campo de otras relaciones, ¿no? Comités y juntas formales en los que participa, ¿sí? También mencionar si es que hay más comités. En este caso pertenece al consejo, ¿no? Asesor en tecnologías de la información, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del comité? Colaborar en proyectos y soluciones tecnológicas a problemáticas comunes de los centros públicos de investigación. Función que desempeña, integrante. El periodo de participación semestral, ¿correcto? El otro punto son los aspectos relevantes del puesto. Por ejemplo, autoridad y dificultades. Se va a detallar, por ejemplo, el tipo de decisiones, ¿no? Puede tomar el puesto, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones puede tomar el puesto? Sin necesidad de consultar, ¿no? ¿Qué atribuciones se puede tomar la persona que está en ese puesto sin pedir autorización? En este caso, el puesto planea, decide, implementa y controla sobre objetivos que le competen directamente, guiado por políticas específicas. Objetivo de estas decisiones, ¿no? Mantener el correcto funcionamiento de bienes y servicios de tecnología de información. Decisiones que tome el puesto conjuntamente con otros, en coordinación con otras áreas funcionales, estratégicas, relacionadas con el desarrollo de nuevos servicios. Objetivo de estas decisiones, impulsar nuevas soluciones basadas en tecnologías de información, por ejemplo. Luego tenemos otro punto que es innovación y optimización. Por ejemplo, tenemos ocasionalmente aplica nueva tecnología, ¿no? Participa en la búsqueda de nuevos procesos, adopta y aplica las nuevas tecnologías, ¿no? Coordina, fomenta, promueve y desarrolla, ¿no? El desarrollo y aplicación de innovaciones, investigación, adaptación, investigación, ¿no? Y o la creación de nuevas tecnologías. Tenemos el punto de contribución a la productividad también, ¿no? El servicio al ciudadano, también lo está mencionando, ¿no? En el caso de la investigación para este puesto, ¿no? ¿De qué forma está contribuyendo? Participa en la investigación de quejas y querellas y coordina el desempeño de sus colaboradores. ¿Correcto? Tenemos acá el perfil del puesto, ¿no? ¿Qué conocimientos debe tener? En este caso, el nivel académico, el grado de avance, ¿no? Si es egresado, si es bachiller, si es titulado, la profesión, ¿no? Se tiene que especificar, en este caso, para este ejemplo, pues es un ingeniero en computación, ¿no? Tiene que tener licenciatura en informática o ingeniería en telecomunicaciones. Área de conocimiento, ciencias de la comunicación, tecnología de la información y comunicación, administración de sistemas educativos. Con respecto al inglés, ¿no? Si es básico, intermedio o avanzado. El Office, ¿no? Si es avanzado. El desarrollo de programas y sistemas, si es básico o avanzado, ¿no? En este caso es avanzado. Luego tenemos, con respecto a la experiencia laboral, ¿no? ¿Cuántos años debe tener
como deseable o indispensable, ¿sí? ¿Qué área de experiencia debe tener? ¿En qué campos debe tener experiencia? Se debe mencionar. Requerimientos o condiciones específicas, ¿no? Si es que es un puesto que tiene que viajar, también tiene que consignarlo, ¿no? De pronto tiene que viajar a sucursales de la empresa. Frecuencia, ¿no? ¿Con qué frecuencia va, por ejemplo, a realizar viajes? Si se requiere cambio de residencia de pronto, sí o no, ¿no? Horario de trabajo, ¿cómo va a ser el horario? Periodos especiales de trabajo, si es que de pronto es una jornada típica, ¿correcto? Condiciones de trabajo, si es que, por ejemplo, cómo van a ser las condiciones ambientales, temperatura, ruido, espacio. Luego tenemos las competencias que debe tener el trabajador, ¿no? Y el nivel de dominio, ¿no? Y la descripción de cada competencia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la flexibilidad y crecimiento, ¿no? Que debe ser medio, la toma de decisiones, que debe ser avanzado, la perseverancia, avanzado, la innovación, avanzado, la administración de recursos, tiene que ser medio, ¿no? Y qué es lo que espera también en la descripción. Orientación a la tarea, avanzado, manejo de personal, medio, ¿no? Mejora interna, avanzado, liderazgo, medio, comunicación, avanzado, ¿no? Si es, por ejemplo, para un puesto de gerente, el liderazgo debe ser avanzado, ¿no? Comunicación, avanzado, trabajo en equipo, avanzado, ¿sí? Y al final, lo que se va a ver, pues, es, por ejemplo, la firma, ¿no? Del ocupante del puesto, el jefe inmediato, el especialista, ¿no? Los representantes de recursos humanos y la fecha que fue aprobado el documento, ¿correcto? Entonces, eso es con respecto a un perfil detallado del puesto, ¿sí? Eso es con respecto a un perfil detallado del puesto. Entonces, este formato que hemos visto, se lo voy a pasar a la señorita coordinadora del curso para que se los haga llegar, ¿correcto? Es un formato amplio, un formato extenso que tiene muy buena información para que ustedes lo puedan aplicar, lo puedan replicar en sus empresas, ¿sí? Es un formato muy completo, ¿no? Vamos a leer el chat. Ángel Guevara dice, me gustaría que haga un ejemplo con método de incidencias diarias y crítica de trabajo, ya. Entonces, el día sábado, sí, porque nos ha ganado ya el tiempo también, el día sábado hacemos un ejemplo de método de incidencia diaria y críticas de trabajo, ¿ya, Ángel? ¿Sí? Sí, buen punto, correcto, ¿ya? Vamos a hacer iniciando la clase hacemos ese caso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese caso, ¿sí? Está muy buen punto. Y tenemos como conclusiones el día de hoy, los análisis de puestos son necesarios para diversas situaciones, tener bien claros todos los procesos de selección y utilización de algunos métodos prácticos, ¿sí? Ten en cuenta también que este tipo de análisis es necesario para aumentar las competencias laborales, ¿sí? Si hay un correcto análisis de puesto, va a haber un excelente perfil de puesto y con el perfil de puesto usted se va a guiar perfectamente, va a ser su guía, no va a ser su dirección, no va a ser su horizonte a dónde tiene que apuntar, ¿sí? Y siempre cuando haga el proceso de reclutamiento y selección, en una mano siempre, con su perfil de puesto, ¿correcto? Entonces, es un tema importante, ¿no? Recuerde, queda pendiente, vamos a hacer un caso de incidencias diarias y crítica de trabajo. Les voy a enviar este PDF, también otro modelo de formato de perfil de puesto, ¿sí? Para que lo puedan replicar en sus empresas, ¿correcto? ¿Hay alguna consulta adicional, por favor, antes de dar por cerrada la sesión? ¿Sí? Y recuerden, iniciamos el día sábado con un ejemplo práctico de método de incidencias diarias, ¿sí? Recuerda usted la importancia, ¿no? La contribución de la gestión de recursos humanos, la contribución del reclutamiento y selección, ¿no? Del análisis de puesto, del perfil de puesto, cuánto pueden contribuir a que la empresa logre sus objetivos, a que la empresa logre su planeamiento estratégico, logre realizar esa estrategia satisfactoriamente. Recuerda usted que quienes realizan la estrategia, quienes cumplen los objetivos, quienes están día a día dando ese paso para que se cumplan los objetivos empresariales son las personas. Y está en la responsabilidad de recursos humanos realizar un buen trabajo para tener a los mejores talentos, ¿correcto?
Muchas gracias a todos. Vamos a dar por cerrada, por